familia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es otra entrega de Modern Family Podcast. El tema de hoy, el pensamiento crítico y su vinculación con el pensamiento creativo. Una vez más, como en cada entrega, contamos con la presencia de el tío Eduardo, la tía Saraí, la tía Luz y, claro que sí, con nuestra queridísima tía Ajit. Bueno, para empezar vamos a comenzar definiendo lo que es la creatividad, en el cual pues tenemos que es la capacidad o habilidad de un ser humano para poder inventar pues diferentes cosas. También es una actividad relacionada con nuestra imaginación, en la cual pues se ven relacionadas las capacidades cognitivas, habilidades manuales, habilidades disciplinarias, y tenemos diferentes elementos con los cuales podemos relacionar la creatividad. Por ejemplo, tiene que ser espontánea, en el cual pues las cosas que creamos se basan en cierta inspiración, se basa de ciertas experiencias. También es de manera libre, porque cada uno tenemos la capacidad diferente de pensar, y es sensible con las emociones, con los pensamientos de otras personas, y también está abierto a nuevas perspectivas. Otro concepto que vamos a hablar hoy es acerca del pensamiento crítico, en el cual nos vamos a enfocar ahora en analizar lo que estamos haciendo, ¿no? A diferencia de la creatividad, se va a basar por ciertas reglas, va a ser de forma ordenada, y también tiene pues la capacidad de enlazar con diferentes pensamientos. Por lo general tendemos a utilizar líneas de razonamiento convencionales, lo que se conoce como protocolo a seguir. Esto tal vez porque estamos demasiado atados a las soluciones convencionales, porque posiblemente implican un esfuerzo menor mental, o sea, solo buscamos soluciones fáciles. Por otro lado, tenemos lo que es el pensamiento creativo, que es una capacidad de salirse de los patrones convencionales de ideación, precisamente lo opuesto al pensamiento crítico. Hay nuevas maneras de solución a problemas, crear algo nuevo con técnicas novedosas. Por lo general se considera que el pensamiento creativo podría ser la oveja negra que llevamos dentro, porque se encarga de llevarnos fuera de los límites de lo establecido para romper nuestro propio paradigma y llevarnos a soluciones e ideas fuera de lo común. Y nos gustaría dar de referencia algunas definiciones de algunos autores, que por ejemplo para el pensamiento crítico tenemos a Francis Bacon en 1965. Nos dice que el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio para todo tipo de impostura. Y mientras tanto yo tengo la cita de dos autores que me pareció muy interesantes sobre el pensamiento creativo. Aquí tenemos a Sanford Andrei Mendick, que nos dice que el pensamiento creativo consiste en la formación de nuevas combinaciones de elementos asociativos. Cuanto más remotas son dichas combinaciones, más creativo es el proceso o la solución. Y también tenemos a Pesud en 1990, que nos dice que el pensamiento creativo puede ser definido como un proceso metacognitivo de autorregulación en el sentido de la habilidad humana para modificar voluntariamente su actividad psicológica propia de su conducta o proceso de automonitoreo. Y bueno, ya teniendo esas definiciones claras, vamos ahora a discutir acerca de cómo podemos relacionar el pensamiento crítico con el pensamiento creativo. Pues los dos tipos de pensamiento, tanto el crítico como el creativo, van de la mano, porque no puede haber uno sin el otro, porque el crítico sigue líneas estandarizadas, pero que aún así nos pueden llevar u orientar al pensamiento creativo, porque el creativo necesita igual seguir, o sea, tener un propósito, o sea, lo que se va a crear, lo que se va a producir, se necesita tener, pues sí, ¿no?
Básicamente, la creatividad es intelecto más imaginación. Mediante el intelecto, una persona es capaz de pensar, analizar la información, comprender las relaciones causa-efecto y sacar conclusiones. Ahí es donde entra el pensamiento crítico. Ahora, la imaginación permite ir más allá de los patrones habituales, rechazar los estereotipos, contemplar nuevas formas de resolver los problemas. Erróneamente se cree que estos dos pensamientos están peleados, están en contra. Sin embargo, uno no puede existir sin el otro, son como el yin y el yang de la psicología. Sí, así es, Ayita. ¿Y tú qué opinas, tía Saraí? Sí, porque los problemas más complejos requieren de la lógica y el análisis, pero también de la creatividad para encontrar soluciones adecuadas y eficaces. Sí. A ver, Eduardo, has estado muy callado. Por favor, compártenos tu opinión. Pues yo creo que mientras que el pensamiento crítico revisa las ideas de otros y de uno mismo, la función del pensamiento creativo es la generación de ideas, y ambos parten de identificar e interpretar situaciones problemáticas. Y como no nos basta con nuestra opinión, fuimos de chismosos con la profesora Jacqueline Matasantel, maestra del Colegio de Diseño Gráfico, quien amablemente nos brindó su opinión. Muy bien. ¿Cómo considera que el pensamiento crítico se relaciona con el pensamiento creativo? Bueno, me parece que ambos tipos de pensamiento son necesarios y ambos tipos de pensamiento los llevamos a cabo cuando nos estamos formando, y no necesariamente en la vida académica, sino también en otros ámbitos de la vida. Me parece que el pensamiento crítico justamente nos ayuda a tener esas reflexiones mucho más profundas, ¿no?, que son necesarias para llevar a cabo, para sacar ciertas conclusiones. Y el pensamiento creativo, bueno, lo que busca justamente es la divergencia del pensamiento y salirnos de la norma para ir buscando algunas soluciones que sean más efectivas, más creativas, más innovadoras en un ámbito particular. Pudiera parecer desordenado en un principio, ser desordenado por algunas técnicas que se presentan, pero tiene que ver con que fluyan las ideas, que fluya el pensamiento, pero esas ideas pues no se quedan ahí atoradas, ¿no? Necesitamos el pensamiento crítico justamente para discernir entre aquellas ideas innovadoras que nos pueden llevar a alguna solución que pueda ser factible, y aquellas otras ideas que, bueno, son producto justamente del proceso. Como ya lo saben, vamos con nuestra sección diaria, la definición del día por nuestra tía Saraí. Gracias, tía Jit. Bueno, investigando sobre estos temas e indagando, me apareció un término que me pareció muy interesante y que me gustaría compartirles el día de hoy, que se llama la plasticidad cerebral. Esta consiste en que nuestro pensamiento pueda adaptarse rápidamente a problemas nuevos, incluso tomando rutas mentales que nunca antes hemos tomado, porque nuestras neuronas se van modificando de sus modos de interacción dependiendo de lo que haya a nuestro alrededor, de nuestros recuerdos, de lo que estamos evocando en ese momento. O sea, esto me pareció muy interesante porque nuestro cerebro es tan maravilloso que se puede adaptar bajo presión, no sé nada, a las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Entonces, con estas situaciones, muy buena. Así es, Saraí. Y bueno, ahora vamos con el tío Eduardo, que nos va a hablar acerca de cómo podemos usarlo o ¿cómo influye? Influye en el diseño gráfico. Así que vamos con tío Eduardo. Bueno, después de pensar en la inmortalidad del cangrejo, pues doy mi opinión. Y pues yo creo que es importante que convivan estos dos, ya que como pues futuros diseñadores usamos el pensamiento crítico para analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, y para el pensamiento creativo realizamos un abordaje original, flexible y fuera de lo convencional en nuestros diseños. Así es, Eduardo. Bueno, y ahora, ¿tú qué piensas, tía Jit? Pues mira, el pensamiento crítico está muy bien relacionado con el pensamiento creativo, pero algo que yo también creo y que es importante y que influye mucho en la creatividad son las emociones, porque mira, las emociones son reacciones automáticas, son innatas e inconscientes, sobre todo que experimentamos ante un estímulo interno o externo.
Ahora, citando a Laura Esquivel en su libro, El libro de las emociones de 2001, no hay ser humano que pueda vivir un solo día sin experimentar alguna emoción. Mira, el mundo emocional funciona como un desencadenante primario de la creatividad y esto lo hemos visto en varios pintores, artistas, cantantes también que cuando tienen un sentimiento, una emoción, ya sea de dolido o de felicidad, empiezan a crear, empiezan a tener ideas. Bueno, el que no solo influyen las ideas de uno solo, sino también influyen las ideas en conjunto de otras personas, porque nosotros como diseñadores no solo trabajamos solos, trabajamos en conjunto en un equipo en el que las ideas de todos influyen para construir algo nuevo. No solo las ideas, tía Saraí, sino también las emociones, porque como diseñadores y como cualquier otra persona que trabaje con la creatividad, no podemos dejar que nuestras emociones nos dominen. Y citando otra vez a Laura Esquivel, se ha tomado conciencia de que el estado emocional de una persona determina la forma en la que percibe el mundo y cómo actúa en él. Al ser diseñadores no trabajamos para nosotros mismos, trabajamos para un cliente y tenemos que tener en cuenta sus percepciones, sus emociones, sus necesidades para crear un nuevo diseño. Algo muy curioso que encontré también es que Arnold Luding, un científico de la Universidad de Kentucky, encontró una relación no muy acusada, no muy sensata, pero lo suficientemente relevante entre la depresión y los logros creativos. Y algo más curioso todavía es que a lo largo de la historia han sido muchos los artistas, los científicos, músicos e incluso diseñadores que han señalado que en los momentos de menor felicidad de sus vidas ha sido cuando mayores niveles de creatividad han experimentado. Algo raro, ¿no? Demasiado curioso, tía Git. De hecho, recordando algo que siempre dice el profesor Marcos Argüello, es que necesitamos vaciar nuestro cerebro para que empiece a fluir las ideas, empiecen a fluir el proceso creativo para realizar los diseños. Y del mismo modo podemos ir anotando las diferentes ideas que van surgiendo y ya. Sí, exacto. Y volviendo a lo de las emociones, citando otra vez a Laura Esquivel en su libro, el libro de las emociones, que por cierto es un muy buen libro para comprender nuestras emociones y nuestro pensamiento crítico, que de esto va este podcast. Se los recomiendo mucho, léanlo. Ella dice que una emoción es un impulso que nos invita a actuar. Por lo tanto, como diseñadores o como artistas o como cualquier persona, cuando sentimos una emoción, ya sea optimista, ya sea buena o mala, automáticamente vamos a actuar. Siendo artistas, al tener felicidad podemos pintar algo. Al ser diseñadores, al tener felicidad, al tener tristeza, nuestra composición va a ser más, ya sea colorida, ya sea descolorida en ese sentido, pero siempre vamos a estar creando algo nuevo a partir de una emoción. Y es aquí donde entra también la psicología del color, ¿no? Ya lo vimos, Van Gogh se comía la pintura amarilla porque pensaba que era felicidad. Luz, ¿tú te comes la pintura amarilla? No digas cosas, tía Jess, por supuesto que no. Eso es algo ilógico, o bueno, no es algo que una persona normal. Me impide hacer eso no va en las reglas de la humanidad. Muy bien, muy interesante todo lo que hemos estado platicando en este día. Vamos concluyendo el tema y vamos aquí con el tío Eduardo, que nos va a hablar acerca de cómo no tomar las críticas de los demás de manera personal. Bueno, no tan personal. Okay. Vamos contigo, Eduardo. Gracias, tía Luz. Bueno, como ya había dicho, yo voy a explicar cómo no tomar las críticas de los demás no tan personal. Número 1, tómate tu tiempo para procesar. Revisa con atención todos los comentarios que recibes e intenta entenderlos, pero no actúes de inmediato. Haz una pausa y tómate tu tiempo para pensar en ello. Queremos justificarnos a nosotros mismos. Solo después de un tiempo tenemos una visión más crítica y objetiva de nuestro trabajo. Date este momento de reflexión para ver las cosas con más claridad. Bueno, la número 2 es piensa 2 veces antes de hacer cambios. Es la opción más rápida y después de todo, ¿por qué no? Pero esa es la actitud correcta. Trata de entender dónde viene ese comentario y si está realmente justificado. Si te queda alguna duda, vuelve a contactar a este usuario o cliente y pide más explicaciones. No pienses que serás malentendido
Por el contrario, darás muestras de tu implicación y seriedad. Además, toma nota de los comentarios más comunes y así podrás tomarlo en cuenta y mejorar la próxima vez que decidas hacer cambios. Número 3. Quédate con lo mejor y olvida el resto. Incluso Picado ha sido criticado y a estas alturas seguramente no crees que sus obras fueran equivocadas. Cuando recibas una crítica, tómala con pinzas. En la medida de lo posible, intenta implementar el cambio y ver qué pasa. Si ves que hay una mejora, tanto mejor, agradece cordialmente al usuario que te alertó. Si ves que no ayuda en nada, agradece a la persona por su comentario y sigue con lo tuyo. No siempre recibirás consejos útiles. Al final, tú eres quien mejor conoce tu producto o servicio y tomarás la decisión final. Y número 4. Mira el lado positivo de las cosas. Cuando recibimos una opinión, solemos centrarnos en todo lo que debemos mejorar. Sin embargo, también hay muchas cosas positivas que debemos mantener. Si el 10% o el 15% o incluso el 30% de tu trabajo debe cambiar, significa que el 70% restante está bien hecho y debe continuar tal cual. Esto es lo que debes recordar cuando recibas una crítica. Además, recuerda que, por lo general, los comentarios no llegan con mala intención. No se trata de un ataque personal, sino una opinión profesional sobre tu trabajo. No todos pensamos lo mismo y es constructivo tener un enfoque diferente sobre tu trabajo. Por lo último, no te avergüences de tus errores. Por lo contrario, son las equivocaciones las que nos ayudarán a ir más allá. Piensa de modo positivo y comprenderás rápidamente que los críticos no son tus enemigos, sino tus mejores aliados para mejorar. Muy interesante lo que nos dice el tío Eduardo. Pero ¿qué les parece si ahora vamos con nuestra querida tía Saraí, que nos dará algunos consejos también para estos pensamientos? Gracias, tía Luz. Bueno, yo les voy a dar unos consejos para estos procesos cognitivos para para potenciarlos aún más. El primero es fomentar el hábito de la lectura, pues quien lee siempre tendrá donde nutrir su mente para conseguir soluciones creativas y crear su propio contenido. Número 2, vive tus experiencias nuevas. Salir de la zona de confort es indispensable. Aquellos que mantienen encerrados dentro de una rutina no terminan de alcanzar su potencial creativo, pues la mente funciona como un paracaídas. Para que funcione hay que abrirla. La mejor forma es descubriendo nuevas experiencias. Número 3, anota tus ideas. La creatividad suele ocurrir a veces cuando menos lo imaginamos. Literal, cuando menos lo imaginamos. En la fila del súper, incluso en el baño. Así que anota tus ideas. En el móvil, en una hoja de papel, en donde tengas para escribir, anótalas. Número 4, encuentra cosas que te apasionen. Nuestros recursos creativos saldrán a relucir durante la ejecución de estas prácticas. La pasión y la creatividad van de la mano y se unen para que logremos cosas únicas cuando disfrutamos lo que amamos. Y último punto, participa en procesos creativos grupales o colectivos. Los procesos creativos en los que las ideas de uno apoyan a otros. Así podemos conocer las diferentes perspectivas que tenemos unos y otros. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Sirve para sacar más partido de nuestra propia información emocional y de las demás porque la emoción es la expresión física de nuestra mente y nunca miente. Toda la información que les acabamos de compartir es muy interesante, pero como todo en esta vida tiene un fin. Y hemos llegado a la parte final de este podcast. Recuerden sintonizarnos en la próxima entrega de Modern Family Podcast. Y recuerden que el pensamiento crítico y el pensamiento creativo van de la mano. Y no solo lo podemos aplicar si somos artistas, sino que en cualquier momento y en cualquier etapa de nuestra vida podemos hacer uso de estos dos. También recuerden que conocer nuestras emociones y saber cómo es que surgen es de gran importancia. ¡Nos vemos! Adiós, se me cuidan, besitos. Ay, ya. ¿Viste que ya se acabó? ¿Pero solamente digo eso? Sí, mira, todos nos reímos y ya.
como dijo mi ex, hasta acá la dejamos.